Aunque vivimos un mundo adultocéntrico, la situación social de los jóvenes, sus problemas y desafíos son cruciales para la actualidad y el futuro de nuestras sociedades. Por un lado, se asocia la juventud con la inmadurez y con la incapacidad que eso conlleva a la hora de tomar decisiones. Por otro, el mundo los propone aparentar ser eternamente jóvenes y alejarnos de una inevitable obsolescencia. ¿Qué posibilidades tienen las y los adolescentes de participar de manera activa? ¿Qué desigualdades se dan en esta etapa de la vida y qué les propone el mundo del trabajo? Hoy en La Letra Chica, Juventud, Divino Tesoro. La brecha generacional. Esta es la distancia que hay entre una generación y otra. No solamente en años, también en costumbres, creencias, valores, cultura y conducta. La brecha entre jóvenes y mayores está aumentando. En comparación con generaciones precedentes, los jóvenes tienen más probabilidades de estar en paro, quedar atascados en empleos temporales y ganar menos. Nos encaminamos hacia un conflicto generacional. Son las percepciones y motivaciones creadoras de diferencias generacionales que inciden en el desarrollo de una nación. ¿O son meras diferencias causadas por una moda, producto de la rebeldía de cada grupo etario en sus años de juventud, que van dejando una huella como una guía para un nuevo grupo de jóvenes? La realidad es que la mayoría de la gente no ha sufrido ese choque generacional. Muchísimos de los que estáis aquí sentados, aunque creas que tu padre es lo peor o no sé qué o no sé cuánto, acabas pensando igual que tu padre. Y ese es el problema. Los millennials, por su parte, han desarrollado perspectivas distintas de lo que es la política, la economía y la sociedad. Han tomado un papel más consciente y activo ante crisis políticas y económicas y están dispuestos a plantear ideas de manera colectiva, para lo cual han convertido a las redes sociales en sus mayores aliados. Más acá, más allá, los jóvenes vamos a hacer un futuro. Y si los jóvenes no estamos capacitados, pienso que sería todo un caos. Y más hoy en día que a todos los jóvenes nos tienen como delincuentes, que todos los jóvenes robamos, nos drogamos. Y está bueno ser la voz de los jóvenes y representar y llevar a cabo los problemas que tienen para poder resolverlos. Siempre nos encontramos como la mirada del adulto, como de juzgar, del señalar, del estigma sobre el joven. Cuando nos ponemos a pensar en la opinión pública, cuando se hace referencia a nosotros, siempre es por temas como los niní, o la criminalidad, o el embarazo adolescente. Para mí la política entonces no es algo abstracto, que existe más allá de nuestra cotidianeidad. Al contrario, creo que está presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. En la cultura que consumimos, en las historias que contamos, en las versiones que elegimos creer, en lo que pensamos que está bien o mal. La juventud se organiza en función de peleas por reivindicaciones particulares, en función de peleas por un proyecto de país distinto, y eso es lo que hace que la juventud sea verdaderamente transformadora, que se pare en el momento indicado en la pelea central. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Hoy quiero recibir a Ana Laura, que nos va a estar acompañando. Muchas gracias por estar en el lugar de Diego. Muchas gracias por invitarme a estar en el lugar de Diego. Así que vos tenés que hacer el trabajo de Diego, acordate. No puedo con tanto. Yo me voy a poner en, ¿cómo es que dice él siempre? En abogado del diablo. En abogado del diablo, así que te tenés que poner en abogado del diablo. Bien, para comenzar a hablar de este tema que tenemos propuesto hoy, creo que es de orden preguntarse qué es ser joven y cómo se sienten las y los jóvenes en nuestra sociedad. Para intentar responder estas y otras preguntas, vamos a recibir a la licenciada en Filosofía, Sofía H. Sofía, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Por favor. Un gusto estar aquí. Y a la estudiante del Liceo del IABA, Lucía Archetti. Bueno, Lucía, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy nerviosas, un poco. Sí, más o menos. Bueno, ya.
Va a pasar todo bien, quédense tranquilos. Sofía, vamos a empezar contigo. ¿Se puede precisar qué es ser joven y qué no? Bueno, la verdad es que es una pregunta complicada porque uno podría abordarla desde diversas facetas, ¿no? Digamos que la juventud tiene que ver con ese momento que se ubica entre la infancia y la adultez. Cronológicamente no la podemos definir tan bien porque depende de, bueno, ciertas convenciones sociales e históricas fundadas sobre todo en la esperanza de vida que tienen las distintas civilizaciones, podríamos decir. Desde un plano psicofísico tal vez hay determinadas capacidades que uno podría decir que se asocian con un organismo más joven, pero bueno, fundamentalmente ciertas capacidades físicas, ¿no? Exultantes en cierto momento de la vida. A mí, en realidad, desde la filosofía me interesa el planteo que hace Walter Benjamin, que es un filósofo del siglo XX muy importante, y lo que plantea Benjamin es que el joven es aquella persona que persigue un ideal, ¿no? El joven es aquel que se proyecta hacia el futuro, el joven es aquel que busca transformar lo existente. El joven es rebelde, ¿no? El joven, en definitiva, es revolucionario. Y por eso mismo es que no podríamos decir que hay una edad que caracteriza a la juventud, sino que en todo caso lo que caracteriza a la juventud es esa necesidad por enfrentarse a lo establecido. Por una postura ante la vida. Una postura ante la vida, buscar o perseguir un ideal. Y por eso es que el joven suele revelarse a lo que hay, a lo existente. Yo te veo decir que sí, Lucía, y pienso que para mí no hay dudas de que vos sos joven, pero me interesa que vos me digas qué es para vos y qué define a un joven, a un otro igual, ¿qué sentís vos que es un joven como vos? Más allá de todo lo que tiene que ver con el rango etario del que venía hablando Sofía, nada, yo reconozco en mis pares, en mis iguales, un carácter justamente de rebeldía, de búsqueda, de una transformación, que se da también por justamente todo este tema del adultocentrismo, considero. Nada, las juventudes estamos constantemente en búsqueda de una expresión de nuestros ideales y de transformar. Yo al menos considero que en mis iguales noto un carácter de transformación y de creatividad. Yo me voy a quedar un poco con lo que decías recién. De alguna manera, la pregunta que te quería hacer quedó media rota en la medida en que tu definición de alguna manera de ser joven elimina la edad, de alguna manera. Elimina la edad, sí. ¿No? O sea, o por lo menos la deja bastante de lado. Pero hay como una asociación constante de que los jóvenes son inmaduros. ¿Ah? Sos joven, sos inmaduro. Y muchas veces da la sensación que la sociedad a los jóvenes, por pensar que son inmaduros, no los toma en serio. O no se les presta mucha atención. Bueno, sí, ¿no? Pienso que Lucía tal vez tiene más elementos porque es más joven que yo y puede volcar su experiencia al respecto, pero digamos, siguiendo con esta línea, ¿no? que yo planteaba y que Lucía también planteó, esa cuestión tan juvenil de perseguir un ideal y de trastocar el orden establecido, bueno, eso constituye una amenaza para el mundo adulto y eso es precisamente contra lo cual el mundo adulto reacciona, ¿no? En ese sentido, bueno, se considera que la rebeldía del joven es una pavada pasajera que se le va a pasar porque el joven en realidad es inmaduro y lo que importa con él es, bueno, educarlo y formarlo para el adulto que va a ser, ¿no? Y dejar un poco en suspenso ese carácter rebelde que puede justamente amenazar esas certezas del mundo adulto, que es el mundo que existe, la realidad realmente existente, ¿no?
Y vos, Lucía, ¿cómo ves eso? Y después te agrego otra pregunta que me quedó como tintineando y es, ¿contra qué te rebelás vos? ¿No? Porque vos hablabas de rebelión y me interesa también saber. Bueno, nada, yo estoy totalmente de acuerdo con que sí, que se toma como una inmadurez o como algo pasajero las inquietudes de las juventudes, y porque es algo con lo que las juventudes nos enfrentamos todos los días. Que no te toman en serio, ¿sentís? Exacto. No, y yo considero que además se da por esta cuestión de creer que quizás las juventudes somos una transición hacia lo que va a ser un adulto formado, y que en ese sentido tendríamos que ser personas hacia un desarrollo más maduro. Mismo esta cuestión de la juventud es el futuro, la juventud también es el presente, y me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y nada, en cuanto a contra qué cosas me rebelo yo particularmente, bueno, yo me rebelo contra varias cosas, pero participo activamente del movimiento estudiantil, en el gremio estudiantil de mi liceo, del IABA, y nada, y nos rebelamos contra justamente esta cosa de no escuchar cuáles son las inquietudes de las juventudes, y nada, hay particularidades más a fondo, pero en una generalidad es eso, buscar los espacios para tener nuestra manera de expresar un montón de cosas que nos interpelan, y que es importante que podamos participar en ese sentido. Te voy a tirar como 3 preguntas. El profe hace eso, sí. ¿Hay una diferencia entre juventud y adolescencia? Bueno, qué tema, ¿no? Según entiendo, la adolescencia es más bien el nombre que se le ha dado a una etapa más contemporáneamente. Juventud ha habido siempre. Aristóteles tematiza la juventud, Platón habla de los jóvenes. Platón se refiere a los jóvenes de manera despectiva, pero la adolescencia más bien es algo más, es un concepto más contemporáneo, ¿no? Que no, digo porque al adolescente en general es al que se le... Mirá las cosas que hace, mirá lo que no hizo, no estudia, no hace esto, no hace aquello, o sea, como que hay como una sensación, que no sé si es al adolescente o se lo categoriza como adolescente. Por eso te lo preguntaba, si podemos separar eso de ser joven con el ser adolescente. creo que ha habido ha tendido a haber una coincidencia en ese sentido, o sea, ambos conceptos tienden a coincidir en este momento, ¿no? Y la otra es, tú hablabas de alguna manera, de esa definición de ser joven es tener proyectos, ¿no? Cambiar el mundo o lo que sea. En ese proceso, ¿no? ¿Se sigue siendo joven si cambian los objetivos o las formas de interpretar el querer cambiar el mundo? Bueno, digamos que siguiendo un poco con esta línea, sí, uno podría cambiar sus objetivos porque uno está desarrollándose, está continuamente modificando sus maneras de pensar, y esa es la ventaja que tienen los jóvenes por sobre los adultos, esa creatividad, ese impulso, digamos, todas esas características propias del joven puede generar que el joven cambie de idea y por eso cambie su proyecto, ¿no? Pero, digamos, en la concreción de ese proyecto o de ese ideal está el fin de la juventud, ¿no? El adulto se es adulto cuando justamente no se está persiguiendo un ideal. Y la otra pregunta que te iba a hacer es que vivimos en una época en que aparentemente todos queremos vernos jóvenes. Uh-huh. ¿Por qué ser viejo está mal visto? Bueno, acá hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar que, digamos, la vejez es una consecuencia inevitable del hecho de que seamos organismos vivos, ¿no? Es inevitable que vamos a envejecer y eso es algo de lo cual no nos podemos salvar, ¿no? También hay una cuestión que tiene que ver con que la vejez se asocia a un cierto desgaste físico, a un dejar de funcionar, y en ese sentido
nos recuerda un poco a la muerte, ¿no? Hay una cierta connotación de ver a la muerte cuando yo veo a una persona vieja, ¿no? Y en cambio la juventud nos remite a una cierta lozanía, a una cierta energía, a un cierto porvenir incierto, y en ese sentido parece que nos olvidamos un poco de esta angustia que nos provoca la muerte. Ahora bien, sí es bastante claro que al menos en las culturas occidentales hay un rechazo del viejo, ¿no? Suele haber un rechazo, suele haber una segregación, se suele promover una cultura basada en la juventud, pero lo curioso de esto es que mientras el mundo adulto suele rechazar al joven, porque el joven constituye de alguna forma una amenaza al orden, en cambio parece que reivindica esas características físicas por las cuales el joven se destaca, ¿no? Entonces ahí encuentro que hay una tensión que es muy interesante y creo que en buena medida esto se puede explicar a través de factores de tipo mercantil, ¿no? Claro. O sea, la promoción de la cultura del cuerpo, de la cultura de la mejora del físico, de los alimentos que nos van a ayudar, de los mega alimentos, no sé cómo es que se denominan ahora. Los superalimentos. Los superalimentos, la cultura del deporte, los cosméticos, las operaciones, el botox, ¿no? Todas esas cuestiones que en definitiva también, digamos, el joven las logra sin ningún esfuerzo, todos queremos lograrlas en la medida en que las hemos perdido, ¿no? Entonces me parece interesante un poco esa tensión. En esto que decías vos, Sofía, sobre incorporar también el eje del mercado, ¿no? Una cosa que da la sensación, y es una pregunta para vos, Lucía, es que hay como territorios donde los jóvenes tienen permiso para habitar, Sí. o que son solo para los jóvenes, incluso territorios de tipo simbólico, como por ejemplo cuando hablamos de literatura juvenil, como que hay un tipo de literatura que vos deberías leer a una determinada edad y cosas que deberías consumir y lugares a los que deberías ir. Sí, yo considero que, esto es una muestra más de un adultismo y de un adultocentrismo que hay en nuestra sociedad y en nuestra cultura también. Y es una manera más, considero, de imponer esta ideología de, los jóvenes son inmaduros y son menos inteligentes que los adultos. Como y por adultos lo tanto, incompletos. Claro, como adultos incompletos, total. Y como imponerles que esto es lo que tienen que consumir y no pueden salirse de este margen tampoco, porque justamente lo que dice Sofía es una amenaza al orden, la juventud. Y nada, y en cuanto a la cultura, yo creo en el valor intrínseco del arte. Me parece que separarlo en cuestiones etarias o en cuestiones justamente de juventud o adultez es también una amenaza al arte y es también un encasillar al arte en cosas en las que me parece que no tiene mucho sentido, porque a fin de cuentas la persona va a consumir lo que quiera consumir, por más que sean estos intentos de encasillar a las juventudes en cierto tipo de literatura, que además en particular en el ejemplo de la literatura se suele considerar que la literatura juvenil justamente es inmadura, que trata temas frívolos y la realidad es que el arte es arte y va a ser consumido por quien tenga que ser consumido. Incluso durante la pandemia en Uruguay hubo momentos donde se sindicó a los jóvenes como una suerte de foco de contagio, como gente que no podía hacer caso a lo que tenía que hacer caso y no podía dejar de tener esos impulsos irrefrenables por no comportarse de una manera adecuada. Sí, yo esto lo veo como un ataque y quizás criminalización quizás es una palabra bastante fuerte, pero un ataque hacia las juventudes y nada, yo particularmente lo veo como una excusa más para plantear esta idea de los jóvenes no pueden hacer caso y no pueden cuidarse, porque a fin de cuentas en cuanto a esto estábamos hablando
una cuestión que era de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también al resto de gente. Entonces también plantea un poco esta idea de el joven, además de ser inmaduro, es no empático. No se puede contener. Exactamente. Y nada, yo creo que nada más alejado de la realidad, que las personas somos personas independientemente de los jóvenes que seamos o los adultos que seamos. En algún momento lo responsabilizaron de lo que le pasaba a los demás. Sí. Exacto. ¿No? Sobre todo a los adultos. Sí, exactamente. Pero yo igual me quedé muy contento, o sea que si me tiño el pelo y tengo un proyecto, soy joven. Bueno, en Uruguay yo soy una niña, a los 40 sos un niño. Exactamente. Bueno, les queremos agradecer mucho a Sofía y a Lucía que nos hayan acompañado de esta noche. Fue muy grato conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por el Nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos con este tema que me parece que es muy interesante. Bien, en este bloque vamos a centrarnos un poco más en las juventudes de nuestro país, ¿no? Y tratar de conocer más en profundidad su forma de habitar los espacios de participación y ciudadanía. ¿Qué posibilidades de desarrollo tienen las y los jóvenes en Uruguay y de qué depende? Para hablar sobre esto recibimos a la trabajadora social Julia Irisiti. No sé si está bien dicho Irisiti o Irisiti. Sorprendentemente sí. Wow. No, lo que es sorprendente es que yo haya dicho bien un nombre. Eso es lo que es sorprendente. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Julia, ¿cómo ejercen la ciudadanía los jóvenes y qué espacio ocupan? Bueno, es una pregunta súper amplia, pero está bueno primero pensar en la ciudadanía de los jóvenes específicamente y capaz de los adolescentes en concreto, que a veces se nos confunde un poco más, ¿no? A veces porque, sobre todo los menores de 18 años, como no votan o no pueden ser electos en cargos públicos, pensamos que tienen como una ciudadanía de segundo orden y bueno, eso es incorrecto de todo punto de vista, ¿no? Desde el punto legal, que son ciudadanos plenos desde el momento en que nacemos, pero también desde el punto de vista práctico, porque la ciudadanía implica, entre otras cosas, participar activamente de la vida pública, ¿no? Poder opinar, interesarse, ser parte de la comunidad en la que habito y en la que me desarrollo. Y eso los adolescentes y los jóvenes lo hacen, ¿no? Más allá de que exista esta narrativa falsa de que no lo hacen, de, como decían en el bloque anterior, de que son apáticos, de que no les interesa. No es cierto, sí lo hacen, sí participan, sí se involucran. Entonces, en verdad, la ciudadanía joven o adolescente, depende un poco de qué estemos hablando, existe, se ejerce, pero no se la valora, no se la identifica y muchas veces fallamos también en promoverla, ¿no? Quedamos cortos en la promoción de la participación adolescente, en la participación joven y por ende en el desarrollo de sus ciudadanías, ¿no? Entonces creo que el lugar que tiene la ciudadanía o la participación adolescente y joven en Uruguay es un poco dual, porque por un lado existe, sucede, genera cosas, genera cambios, produce, pero por otro lado está muy invisibilizada, ¿no? En el discurso o en la opinión pública se piensa que no es real, que no pasa. Entonces tiene como un doble juego que bueno, que la deja en este lugar que nos hace hoy pensarnos que es la participación adolescente también. Y para ser un poco más concreto, ¿qué espacios ocupan? Lo que pasa es que es muy diverso. O sea, a veces pensamos que la participación es solamente la participación política, que además también ocupan espacios de participación política, pero puede ser social, cultural, educativa, religiosa. O sea, cualquier espacio donde vos te juntes con otros a pensar sobre las cosas que pasan y a generar acciones, en base a eso es participación. Y entonces es infinito los espacios. Son muchísimos, desde los centros educativos, desde los partidos políticos, desde cuestiones más en el barrio, quizás más pequeños en su alcance, pero que no por eso menos importantes, o incluso todo esto que es el voluntariado, ¿no? Que tiene un rol muy importante en la participación adolescente. Entonces, ¿qué implica? En verdad es enorme, implica un montón de movimientos chicos y grandes, con distintos alcances y que están sucediendo a la vez. Muchos de esos lugares que vos enumerás son espacios
que habitan los jóvenes, pero donde gran parte de las decisiones las toma el mundo adulto, ¿no? El sistema educativo como ejemplo como muy claro, donde gran parte de lo que sucede es una decisión que pasa por lo adulto. ¿Cómo la juventud se maneja y se comporta frente a eso? ¿Cómo intenta ganar espacios y negocia cierta participación en lugares que están reglados por el mundo adulto? Sí, es re interesante esa pregunta porque en verdad es tal cual y creo que eso que decís es uno de los problemas más grandes que tiene la participación juvenil, que a veces se convierte en espacios inertes, ¿no? Que van, participan y después no pasa nada, entonces ¿para qué participar? Nosotros como adultos tampoco participamos de espacios donde no se nos escucha o donde después no pasa nada, ¿no? Entonces creo que en esto que decían también antes, de esta rebeldía y de este como fuego, quizás si se quiere, hace que a pesar de eso igual se siga insistiendo en distintos espacios. Y están los espacios formales, como pueden ser los educativos o los políticos, donde, bueno, generarán distintas estrategias, pero también hay muchísimos espacios más informales que no tienen nada que ver con las instituciones y creo que ahí se busca mucho resolver esto que vos decís, ¿no? Poder no depender que el mundo adulto me habilite o no me habilite un espacio para participar, sino generarlo por mi propia cuenta, ¿no? Que está buenísimo, pero que eso no puede ir en detrimento de los otros espacios que ya existen y que muestran interés en participar y que están yendo a pesar de las montones de trabas que se les generan. Esos espacios que construyen para encontrarse, ¿tá? Que son tan polémicos muchas veces porque, bueno, la gente de ese barrio o de esa esquina o de ese parque se quejan. ¿Eso son espacios también de participación? Esos espacios de encuentro, generalmente nocturnos, ¿no? Y es cuando los chicos dicen, voy a salir, y el voy a salir es, no sé, me voy a un parque en el Prado donde se juntan 500 muchachos. Bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, puede ser ocio sin ningún objetivo, no necesariamente es participación. Que eso no quita que quizás en algunas instancias sí. Por ejemplo, yo en mi trabajo anterior generamos unos espacios de fútbol callejero con jóvenes que eran jóvenes que quizás de otra manera en un espacio formal no hubieran participado porque capaz no les interesaba sentarse a conversar, pero desde este otro lugar que vos lo veías de afuera y capaz no se te ocurría que estaban participando, pero estaban generando procesos más allá del tema que nos convocaba, que era el fútbol, que sí permitían como reflexiones sobre su vida en el barrio, sobre la convivencia, sobre el género, que se habilitaba a partir de este encuentro quizás aparentemente más ocioso, ¿no? Entonces, capaz no, que si se juntan en una plaza de noche no necesariamente es participación, pero eso no quita que haya espacios que no parecen ser participativos, que sí lo sean. El lugar en que nacemos parece que condiciona nuestras posibilidades, ¿verdad? ¿De qué manera está distribuida la juventud en el territorio y cómo afecta esto en términos de desigualdad? Bueno, sí, claramente donde nacemos nos condiciona en muchísimos aspectos y hay algunas características en concreto que dificultan más que otras capaz, ¿no? El tema es la variable socioeconómica, la variable, por ejemplo, no es lo mismo ser de Montevideo que ser de un pueblo del interior, ¿no? La cantidad de espacios que tengo disponibles no es lo mismo, la comunicación con otros espacios no es la misma. Incluso la locomoción hacia otros espacios no es la misma, la cantidad de jóvenes que hay en mi comunidad no es la misma y eso, quieras o no, sí genera, que no impide, pero sí restringe las posibilidades que tenemos para participar. Y así como está, donde vivimos está también si se es mujer o si no, que obviamente, en verdad las mujeres participan más que los varones, pero eso no significa que se les escuche de la igual manera, ¿no? Que su voz tenga el mismo peso. O las personas en situación de discapacidad, que no siempre tampoco acceden, no siempre los lugares están habilitados. Entonces, no es solo dónde estoy territorialmente, que también, sino otras variables que además, en su intersección, siguen sumando trabas para la participación. ¿Y hay diferencias de tipo socioeconómico en la participación? Digamos, ¿se reproducen en la juventud diferencias en el acceso a los ámbitos de participación que hay entre distintos estratos socioeconómicos? Sí. O sea, los jóvenes que más dificultades tienen para participar
coinciden con ser de quienes son de sectores más vulnerados, ¿no? Y eso en verdad es bastante evidente la lectura de por qué eso sucede así. Puede ser desde lo material, lo evidente del acceso a esos espacios, del tiempo disponible, pero también desde lo simbólico, ¿no? Porque la participación es un derecho, pero que no está dado, se tiene que generar, ¿no? La ciudadanía no está dada, no nacés con el sello y la ejerces activamente, sino que se tiene que trabajar para eso, se tiene que incentivar, y uno tiene que tener la idea de que uno puede participar, de que tiene derecho a participar, sirve que participe, ¿no? O sea, hay distintas vivencias del Estado donde no son experiencias positivas con el Estado, de exclusión o de violencia, que generan obviamente reacciones. ¿Por qué yo querría participar de la vida del Estado? Porque el Estado, hablando más allá del gobierno, ¿no? Del Estado somos todos. Entonces, ¿por qué yo participaría de esta comunidad que me excluye de esta manera? O sea, también desde lo simbólico, ¿no? O sea, no es solo lo evidente y lo material, sino también hay otras cuestiones que se tienen que trabajar para habilitar y para generar el deseo también de participar. O sea que ahí el Estado tiene un rol a cumplir. Sí, claro. Sí. Tiene un rol, claro. No es el único actor que puede oficiar de habilitador, pero sí es el que tiene las posibilidades más tangibles y también la obligación, ¿no? O sea, como cualquier derecho tiene la obligación de asegurarlo. Entonces, porque a veces la idea que se tiene en la juventud, y más entiendo que en determinados segmentos del Estado, es la policía, por ejemplo. Esa es mi relación con el Estado. Claro, sí. Pues en verdad, claro, el territorio ahí adquiere un rol importante porque muchas veces, sobre todo en las zonas que no son tan céntricas, el Estado nos vinculamos con el Estado a través del territorio, ¿no? La policía, obviamente, pero también la policlínica, también el liceo, también el centro comunal, lo que sea, es en mi territorio. Entonces, tiene un lugar muy importante. Y a veces es eso, a veces es la ambulancia no llega a mi casa de noche, entonces me abandona, la policía asume que soy un delincuente y me maltrata, ¿no? El liceo no me genera un espacio, me excluye también. Y bueno, eso va generando también trayectorias que es muy injusto exigirles una participación de la nada y automática, ¿no? O sea, eso se tiene que promover y se tiene que buscar. Que obviamente, o sea, sin generalizar, ¿no? O sea, lo de la policía, sin generalizar nada, sí son vivencias que a veces se traducen a restricciones, no solo en el acceso a la seguridad, a la salud, a la educación, sino también a la participación y a una ciudadanía plena. Hablaste de alguna manera de la promoción. ¿Cuáles serían los abordajes adecuados? ¿O cómo debería ser el proceso para el abordaje? ¿Y qué beneficios tendría esa participación para la sociedad? Bien. Bueno, ahí me re gusta esa pregunta porque en verdad me parece que un error del mundo adulto para promover la participación adolescente, porque puede ser joven y adulto a la vez, me parece, pero para promover la participación adolescente es hacerlo en términos adultos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay algunas claves ahí para superar eso. En primer lugar, entender que promover la participación no es ir a dar un taller en concreto a algún lugar. Que eso es válido, o sea, yo lo hago en distintos espacios, pero eso es para temas en concreto. Si el objetivo es promover la participación, tienen que ser procesos más sostenidos en el tiempo. Y bidireccionales también, ¿no? Siempre ir a decir yo. Tal cual, eso es otra de las claves. Vos podés ir con una demanda, con un planteo concreto, pero tenés que estar abierto a que eso se modifique, se mueva, se transforme con también lo que surge desde la otra parte. También tenés que entender que quizás no tenés que pensar dinámicas innovadoras, no solamente en la modalidad taller, por ejemplo, que es la más frecuente, que es muy válida, que es muy buena, pero a veces son otras cuestiones las que se tienen que pensar distintas, porque, bueno, por ejemplo, lo de fútbol callejero que les contaba, ¿no? Hay como otras cuestiones, otros intereses, a veces no es simplemente a través del uso de la palabra convencionalmente. Entonces, como todas estas maneras, me parece que... y esto de que lo que sea que se vaya a hacer tiene que tener un producto. Un producto no necesariamente físico y tangible, pero que pase algo con eso, ¿no? No que yo me lo lleve en mi cuaderno para hacer una sistematización y que ahí termine. O sea, ellos tienen que poder sentir que tiene que tener sentido, básicamente.
Creo que, bueno, estas son algunas, podemos pensar un montón más, obviamente, pero me parece que esas son como 4 claves importantes para que tenga sentido, para que tenga resonancia y para que pueda efectivamente generar cosas después. ¿Cuál es el beneficio? Y en verdad es infinito el beneficio, porque en general la participación solamente tiene beneficios, ¿no? No necesariamente joven o adolescente. Y poder escuchar las voces de los adolescentes en particular puede tener un aire muy renovador de ideas distintas, además se construye una democracia mucho más consolidada, porque cuanto más ciudadanos participen, es más fuerte esa democracia, más sólida es. Decían antes que los adolescentes tienen como esto, los jóvenes tienen como estas visiones novedosas frente al mundo adulto que a veces les cuesta entenderlas por defender el status quo. Bueno, justamente, escuchar a los adolescentes y todo lo que tienen para decir, seguro van a dar información muy novedosa sobre otras maneras de organizarnos como sociedad, ¿no? Que a veces también nos cuesta escucharlas y no estamos tan dispuestos a esas modificaciones. Y a veces tenemos como una tendencia a desmerecer las maneras de participación. Pienso en fenómenos como que vienen de la música, por ejemplo, que personas como Elegante, por ejemplo, al que lo convertimos como en una caricatura desde el mundo adulto. Fenómenos como, por ejemplo, lo que se dio en Estados Unidos de estos grupos que son fans de grupos de música coreana, que lograron silenciar discursos de odio racial en redes sociales organizándose y los tratábamos como, ¿no? Estos que les gusta esa música. Como que de repente entendemos los adultos que hay maneras de participar que son válidas y maneras que no lo son. Tal cual. Y además ese es un ejemplo que está buenísimo porque no solo es lo raro que nos puede generar el mundo del K-pop, sino que además lo hicieron a través de Internet, que tampoco es convencional, ¿no? Entonces son 2 lenguajes que de repente tuvieron un impacto muy fuerte, así que era imposible no verlo, no reconocerlo como válido. Entonces creo que ahí estuvo bueno porque en algún punto te hace como repensar estas cuestiones. Y sí, yo creo que por un lado es eso que vos decís, se invisibiliza, o sea, se invisibiliza mucho estos procesos que son quizás para nosotros o para el mundo adulto en general extraños y quizás no demasiado válidos. Y por otro lado también no se les habilitan demasiadas puertas para los procesos que sí consideramos válidos, ¿no? O hacemos grupos apartes de adolescentes, no se genera tanto lo intergeneracional, o cuando sí se genera es con una desigualdad de poder muy fuerte, ¿no? Entonces pasan las 2 cosas en simultáneo y en algún punto es bueno. Nos tenemos que decidir o tenemos que habilitar. En algún momento mencionaste el tema del voluntariado. ¿Qué papel cumple? Bueno, yo creo que es un llamador importante para la participación adolescente y juvenil. De hecho, los motivos para participar que se mencionan más frecuentemente son porque les gusta porque quieren ayudar a otros. Entonces, el voluntariado en algún punto ese es su rol, ¿no? Ayudar a un otro. Y además creo que tiene también componentes de entretenimiento en algún punto, ¿no? De encontrarse con pares con los que hacemos actividades y pasamos bien. Entonces, creo que ese es el rol que tiene, y que es muy convocador y que tiene objetivos muy valiosos además. Entonces, en algún punto creo que por eso es tan popular entre los jóvenes. Muy bien. ¿Te queda algo a ti? No. Muy bien, Julia. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por todo lo que nos dijiste. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y vamos a seguir hablando de este tema. Juventud, divino tesoro. En este tercer bloque de La Letra Chica vamos a referirnos al tema del trabajo, al mundo del trabajo, la juventud y el mundo del trabajo. Generalmente cuando se habla del trabajo y de la juventud muchas veces aparece el término del éxito como el objetivo y muchas veces aparece el tema del emprendedurismo. ¿Cómo es que se dice? Emprendedurismo, ¿no? Muy bien, profe. Emprendedores, ¿no? Exacto. Exactamente. Para charlar sobre esto vamos hasta México para recibir al sociólogo Ignacio de Boni. Ignacio,
Espero que nos estés viendo por allí. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, profe. Un placer, buenas noches. Y sí, es una palabra difícil. Imagínate a mí que la tengo que decir seguido, se me complica. Bueno, que si te parece bien, empecemos por definir qué es esa palabra tan difícil que vos decís, el emprendedurismo, y cuáles son sus características. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación. Espero que sirva de algo la discusión. El emprendedurismo es parte del sentido común cotidiano en la actualidad, ¿no? Cualquier persona que te encuentre por la calle, vos le podés preguntar si sabe algo de qué es eso de emprender, de ser un emprendedor, de tener un emprendimiento, y lo más probable es que la gran mayoría tenga una idea bastante clara de a qué se refieren con ese discurso que nos alienta a ser emprendedores, que nos alienta a emprender constantemente. Una primera aproximación a eso, quizá un poco vaga, pero solo para empezar, es que un emprendedor es, valga la redundancia, alguien que emprende, alguien que encara la vida con cierta actitud proactiva, que está constantemente planteándose nuevos desafíos, nuevos proyectos, que no se achancha en la rutina, sino que quiere materializar sus deseos, materializar sus sueños, que siempre está en busca de su superación personal. Es una persona emprendedora, que emprende estos nuevos desafíos constantemente. ¿Dónde escuchamos este tipo de discurso, este tipo de aliento a ser emprendedores? En varios medios, en varios canales. Los medios de comunicación son uno, la publicidad es otro, hay un estereotipo del emprendedor exitoso en la publicidad. En la industria editorial está lleno, si uno da una mirada rápida a las librerías, libros que tienen que ver con la inteligencia emocional, con la psicología positiva, con el género de autoayuda, con cómo transformar tu vida, tus hábitos, tus prácticas para desarrollar una vida más productiva, más redituable, más rendidora, más sana. En el mundo empresarial, las empresas promueven constantemente el espíritu emprendedor en sus trabajadores y están buscando constantemente promover ese tipo de ánimos. También en el ámbito público, también es común ver la firma de convenios y de acuerdos donde el Estado busca, entre comillas, empoderar a las personas, especialmente a los jóvenes, para que adquieran ciertas capacidades emprendedoras que les permitan montar su propia empresa, que les permitan tener éxito en el mercado laboral. Y, ya que estaba con los jóvenes, también en el sistema educativo. Cada vez hay más, existe una infiltración creciente de parte del discurso empresarial, sobre todo a través de sus fundaciones, que buscan introducirse dentro de los programas curriculares, a través de cursos, de concursos, de premios, donde se premia justamente el mejor emprendimiento juvenil, que luego es financiado por la empresa, etcétera, etcétera, pero que también dentro de la educación hay un esfuerzo o un intento por introducir este discurso emprendedor. Entonces, una primera definición, así que sirva como para empezar, es que el emprendedurismo es un conjunto de prácticas y discursos orientado a producir subjetividades y modos de vida. ¿Qué quiere decir esto más traducido? Que es un intento por convencer a las personas de que el proyecto de vida más deseable es ser un emprendedor y por lo tanto adquirir los hábitos, las prácticas y las actitudes típicas de un emprendedor. Es un proyecto de vida legítimo, sinónimo de éxito. ¿En qué consiste más concretamente ser un emprendedor? Porque hasta ahora nos estamos moviendo con ciertos niveles de vaguedad. Consiste en, otra vez, convencer a las personas de que la empresa es la mejor forma de organizar lo social y de organizarnos a nosotros mismos nuestra propia vida. Con esto quiero decir, un emprendedor es una persona que es capaz de imaginar relaciones comerciales allí donde no las hay. Es un protoempresario. Alguien que tiene el olfato empresarial para imaginar todo el tiempo relaciones mercantiles, para crear empresas y para hacerlas crecer. Entonces, detrás de toda esta ideología del emprendedurismo está la idea de que la empresa es la forma según la cual las cosas funcionan mejor, ¿no? Por ejemplo, es muy común ver en el discurso neoliberal la idea de que hay que manejar el Estado como una empresa, ¿no? Eso se ve en general en campañas electorales, siempre aparece ese tipo de ideas. Entonces, bueno, básicamente diría que esas son las características del emprendedurismo en términos a priori, así como generales. Y para asociarlo con la juventud o con los jóvenes,
yo acabo de describir las características de un empresario, básicamente, ¿no? ¿Por qué se usa la palabra emprendedor o emprendedora y no empresario o empresaria? Bueno, porque la categoría de emprendedor o de emprendedora permite una identificación mayor con personas que pueden no tener el capital económico suficiente para considerarse empresarios. Un emprendedor es un microempresario, alguien que tiene esa actitud proactiva ante la vida, que tiene la capacidad de crear una empresa de la nada o de cero, etc. Entonces, tanto los jóvenes como las personas de bajos recursos pueden, digamos, identificarse mucho más fácilmente con ser emprendedores que con ser empresarios. Entonces ahí hay un vínculo también con la juventud y cómo a los jóvenes se les llama o se nos llama, si se me permite, constantemente a emprender. Y yo te escucho, Ignacio, y nada, me surge una pregunta clarísima y es ¿por qué? ¿No? ¿Quién gana y cómo gana en promover un discurso de este tipo? Bueno, sí, es la pregunta, ¿no? La pregunta creo que más importante para entender este asunto. Creo que el emprendedurismo, o sea, el elefante en el salón atrás de esta primera descripción, es que el emprendedurismo tiene una relación estrecha con el neoliberalismo, ¿no? Podemos explicar por qué. Desde un punto de vista más teórico, el neoliberalismo, no podemos entender al neoliberalismo solamente como una ideología política o como una doctrina económica. El neoliberalismo no solamente es privatización de empresas públicas y exención de impuestos a los grandes capitales, sino que el neoliberalismo y el capitalismo, ¿no? Son formas concretas de organizar la vida y la producción, ¿no? Hay que perderle un poco el miedo a pensar en términos casi que como monstruosidades o cosas hiper gigantes y que están más allá de nuestro alcance. Son formas concretas de organizar la vida y la producción a través de ciertos principios: el capital, el trabajo, el dinero, etc. Entonces, para que esas formas concretas de organizar la vida funcionen, se reproduzcan, se sostengan, es necesario producir modos de vida. Es decir, que haya una interiorización subjetiva a nivel de las personas, que las propias personas en sus hábitos, en sus deseos, en sus prácticas, en sus ideas, en sus visiones de mundo, en sus ambiciones, reproduzcan en su vida cotidiana varios de esos principios estructurales del sistema capitalista. Entonces, segunda definición del emprendedurismo, para mí un poco más precisa y más útil, es que el emprendedurismo es un modo de vida capitalista. Es una forma a través de la cual el capitalismo se convierte en un modo de vida, en un modo de subjetividad. Eso por un lado, desde un punto de vista más teórico. Y un punto de vista más concreto, con ejemplos más reconocibles a nivel cotidiano, tiene que ver con cómo el neoliberalismo, desde su explosión, desde su surgimiento, desde su consolidación a nivel mundial, sobre todo a partir de la década de los 70, tras la derrota de los movimientos revolucionarios en los 60 en buena parte del mundo, el neoliberalismo supuso o aplicó muchos cambios dentro del capitalismo que se tradujeron en cambios en la organización del trabajo. Cambiaron sumamente las dinámicas laborales. Algunos de esos cambios tienen que ver con el debilitamiento de la relación salarial clásica y con la expansión de formas de trabajo distintas, que desde el discurso neoliberal se catalogan generalmente como flexibilización laboral, pero que para quienes sufrimos esa flexibilización laboral, y los jóvenes son quienes más la sufrimos, se vive en términos de precarización de la vida, ¿no? Donde se caen muchísimas certezas, se asumen muchos riesgos, donde ya no existe la posibilidad de trabajos permanentes o constantes, o no existe la seguridad laboral, y ese tipo de cambios tienen que ver con la expansión de los contratos a término, con la lógica del trabajo por proyectos, ¿no? Por lo tanto, uno siempre está en busca del próximo proyecto para poder sostenerse, o para poder, sí, sostenerse económicamente. Muchas veces la ausencia de derechos laborales, ¿no? Esta figura del emprendedurismo, que es parte del discurso de la racionalidad neoliberal, como decía, lo que hace es catalogar a los trabajadores no como trabajadores, sino como empresarios de sí mismos, como microempresarios. Y por lo tanto se pierden los derechos laborales y es el trabajador el que tiene que proveer sus medios de trabajo.
Esto es muy común, por ejemplo, con los trabajadores de las plataformas virtuales, por ejemplo, el modelo Uber, ¿no? Donde los trabajadores tienen que acceder, por ejemplo, a comprarse un auto para poder ponerlo a disposición de ese trabajo, entre comillas, autónomo. Eso implica, por ejemplo, mecanismos de endeudamiento, donde los trabajadores muchas veces se endeudan para acceder a medios de trabajo que deben proveer para trabajar como empresarios de sí mismos. El otro día escuché, si no me equivoco, aquí en este programa, a Verónica Gago hablando de la sujeción financiera de la deuda. Bueno, tiene que ver con este tipo de organización de la economía. Entonces, todas estas formas de trabajo y vida precaria son recubiertas en un ejercicio que para mí es bastante burdo, o sea, y creo que para muchísima gente también, son recubiertas con cierto discurso esperanzador y complaciente que implica, que es el discurso del emprendedurismo. Tú sos tu propio jefe, tú sos dueño de ti mismo, ya no te sujetás a la relación salarial que te subyuga, te administrás tus propios horarios, podés emprender, podés crecer, tenés una especie de autoestima empresarial que te asegura un éxito en la vida. Entonces el emprendedurismo en ese sentido opera como un engaño o como un recubrimiento complaciente de una relación de explotación laboral. Entonces, me parece que ahí hay una utilidad importante del emprendedurismo como este discurso para el programa neoliberal, para el neoliberalismo. Lo cual no quiere decir, y con esto termino esta pregunta, que esto sea un monopolio de la derecha política. Porque a veces cuando hablamos de neoliberalismo parece que es algo exclusivo de la derecha y que los gobiernos progresistas o de centroizquierda no tienen o no tuvieron nada que ver con eso. Y bueno, eso es muy discutible, porque creo que muchas veces el emprendedurismo como forma de superación, como discurso de superación personal, de entre comillas, de empoderamiento de las personas, fue también, fue apropiado o al menos no fue lo suficientemente discutido por los sectores progresistas o de centroizquierda, y por lo tanto a mí hay una expresión que me gusta mucho que es que el neoliberalismo o estas lógicas neoliberales del emprendedurismo también funcionan por abajo, aunque el poder estatal lo tengan, digamos, las izquierdas o la centroizquierda. Entonces, creo que también es algo que desde las izquierdas no se ha problematizado lo suficiente, que es básicamente cómo vamos a combatir el neoliberalismo si promovemos una subjetividad empresarial. Y en los jóvenes. Ignacio, ha sido fantástico, pero te hago la última y te voy a pedir que sea bien breve. ¿Podemos hablar de que estamos en un momento de autoexplotación? Esa es mi pregunta preferida porque... Y justo es la que tenés menos tiempo para contestar. Ok, voy en 2 minutos. Como el capitalismo es un modo de relaciones, de organización de las relaciones sociales, todo lo que sea, cada vez que algo tiene un prefijo auto, a mí me pone nervioso, porque no... Lo auto dentro de un sistema capitalista no existe. La explotación es una relación social. Hay que ver si los trabajadores de las plataformas virtuales son trabajadores que se autoexplotan, cuando están pedaleando y son vigilados y son controlados sus tiempos para que lleguen a entregar tales pedidos. ¿Por qué eso sería una autoexplotación? Para nada, no creo que lo sea. Creo que eso es una interiorización del discurso emprendedurista de que nosotros somos empresarios de nosotros mismos y nada que ver. Muchísimas gracias, Ignacio. La verdad que me quedaría un rato largo escuchándote. De hecho, hay una expresión en inglés que me parece muy honesta que habla de la gig economy, que es como la economía de la changa. Y entonces es mucho más honesto todo esto que contaba Ignacio. Muchísimas gracias, Ignacio. No, gracias a ustedes. Disculpas si me extendí. No, encantadísimo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos vamos, Volvemos el próximo viernes con la entrevista de los viernes, pero les comento, ya viene Boca a Boca hoy en La Guinda y luego de Boca a Boca viene el 3er episodio de la serie Cambalache. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Ana, por esta compañía tan grata. Espero haber estado a la altura. Estuviste a la altura.